Dios te bendiga, hermano. En esta noche, siguiendo con la serie Hombres como vos y yo, vamos a hablar del apóstol Pablo. Yo te invito a que puedas acompañarme en tu Biblia, en el libro de Filipenses, el capítulo 3, el versículo 5. Si lo encontramos, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bien, y hoy nos toca hablar de este gran apóstol, ¿sí?, al que el Señor mismo le enseñó los misterios del Evangelio, el Señor resucitado, el que fue arrebatado al cielo, aquel que podía mantener la calma en medio de un huracán y quien, aún estando encarcelado y azotado, podía cantar alabanzas al Señor. Pero bueno, si bien vemos en todas estas grandes hazañas y proezas, ¿sí?, de un héroe de la fe del Nuevo Testamento como es Pablo, también podemos ver en su vida circunstancias que son como las que nos toca vivir muchas veces a nosotros como sus hijos en la obra del Señor. Para comenzar vamos a hablar un poco acerca de él, ¿sí? Lo vamos a encontrar a Pablo con dos nombres en la Biblia. Uno de los nombres, el más utilizado y el que vemos luego a lo largo del Nuevo Testamento, es Pablo, que significa pequeño, es un nombre que viene del latín Paulus. Y su otro nombre es Saulo, que es un nombre hebreo. Pablo, como podemos encontrar también en las Escrituras, nació en la ciudad de Tarso, que estaba ubicada en territorio de lo que hoy es Turquía. Esta ciudad era una ciudad muy importante en el Imperio Romano. Así podemos deducirlo no solo por registros históricos que hablan de su importancia económica, de su importante puerto, ¿sí?, de que era un polo cultural donde funcionaba también la escuela de los estoicos, sino que también podemos saberlo porque los nacidos allí obtenían la ciudadanía romana. Ciudadanía que Pablo poseía, como él mismo dijo, de nacimiento. En esa época no todas las ciudades del imperio tenían este privilegio de contar con que sus nacidos tuvieran la ciudadanía romana. Tampoco era fácil obtenerla, tampoco era cuestión de que nosotros íbamos y nos establecíamos allí, por ejemplo, y nuestros hijos por eso solamente iban a ser ciudadanos romanos. Así podemos ver que se lo dice el tribuno a Pablo, ¿sí? Le dice en Hechos el capítulo 22, el versículo 28, que él con una gran suma de dinero podía haber conseguido esta ciudadanía, como la había conseguido Pablo, y Pablo le refiere que él la tenía de nacimiento. En esa época los tribunos prestaban un gran servicio al imperio, ¿sí? Ellos eran encargados de la administración, tareas administrativas, económicas, tareas civiles y tareas militares eran las que tenían, y sobre todo eran los responsables de poder defender a los plebeyos de los perjuicios que podían recibir por parte de la aristocracia o las personas que tenían poder. Vemos que así todo, prestando Claudio Lisias este servicio, de todas maneras tuvo que pagar para poder conseguir la ciudadanía romana. Por lo que podemos inferir que la familia de Pablo era una familia importante o que prestaba importantes servicios al imperio, porque había podido tener este privilegio de que su hijo al nacer tuviese la ciudadanía romana. Según el relato bíblico podemos saber que su padre era fariseo, ¿sí?, que tenía al menos una hermana, un sobrino y algunos parientes, que era de la tribu de Benjamín, como él mismo lo menciona en el texto que leímos al comienzo.
Viviendo en Tarso, Pablo seguramente contó con una muy buena educación, ya que, como mencioné, funcionaba una importante escuela de pensamiento allí, ¿sí? Y esto puede notarse en Pablo porque a lo largo de sus cartas podemos ver que hace uso de un extenso vocabulario, así como también de un montón de cuestiones, ejemplos y figuras relacionadas con el derecho, ¿sí? Con la economía y con otras ciencias. Pero Pablo no solamente tenía una importante educación en lo secular, sino que también había sido educado desde muy pequeño como fariseo y enseñado en las escrituras y el conocimiento de la ley. También se nos menciona que él había sido educado en su juventud por Gamaliel, que fue un muy reconocido maestro judío. Y así podemos ver que la observancia y el cuidado de poner en práctica toda la ley y todas las tradiciones de los fariseos marcaron fuertemente la vida de Pablo. Respecto a cómo era físicamente, lo que podemos saber por el relato bíblico es que él mismo hace alusión a su baja estatura, pero también esto se conoce por algunos escritos históricos del primer y el segundo siglo después de Cristo, ¿sí? Podemos saber que estos escritos también hacen referencia a que físicamente no era demasiado alto, aunque también algunos de esos escritos están exagerados para de alguna manera ridiculizar al apóstol. La entrada de Pablo en el texto bíblico la vamos a ver en palabras de Lucas en Hechos, el capítulo 8. Y dice: Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Así vemos que su celo lo había llevado a esta brutalidad de encarcelar a los cristianos. También vemos que Lucas escribe en el capítulo 8, en el capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que perteneciesen al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. ¿Sí? Vemos que no era obligado a hacer esto, sino que realmente él tenía iniciativa, fue él al sumo sacerdote a pedirle estas cartas. Se nos dice también que no discriminaba entre hombres o mujeres y los echaba en la cárcel. Así podemos ver que Saulo, ¿sí? Pablo, era como muchas de estas personas que vemos, que con un alto nivel de violencia, que a veces pensamos es imposible que estas personas sean convertidas al Señor, pero el apóstol también se va a convertir en el mayor ejemplo de esto, ¿sí? Porque siendo un acérrimo perseguidor de Cristo, ¿sí? El relato bíblico también lo muestra, cuidando las pertenencias y las ropas de aquellos que iban a apedrear a Esteban, también podemos ver que él fue transformado por Cristo. ¿Sí? Y él obviamente por estas razones sería la persona menos pensada que hubiesen podido elegir los apóstoles para reemplazar a Judas, ¿sí? Pero por esto es que nuestro Señor se le presenta y lo detiene en el camino a Damasco, y ahí comienza la transformación del apóstol. Y así el apóstol Pablo es el último de los apóstoles en ser formalmente encomendado por el Señor Jesucristo. Y humanamente hablando, él es probablemente la persona que menos hubiesen escogido los apóstoles para que ocupase el lugar de Judas. Pero bueno, es por esto mismo que el Señor se le presenta y le da esta comisión de dirigirse a los gentiles. Y lo nombra como un instrumento útil para hacerlo. Su vida desde el momento que acepta al Señor es una vida completamente entregada. Una de las características de Pablo es su entrega, su pasión, ¿sí? Él entrega por completo su vida a Cristo y a la defensa del Evangelio. Así que vemos que esta vida está marcada también por muchos sufrimientos, padecimientos, azotes, incluso angustias por la carga de la obra en las iglesias.
Era una persona de firmeza y de una convicción inquebrantable. De acuerdo a su firmeza ha tenido desacuerdos con sus colaboradores. El primer desacuerdo lo tiene con Bernabé, ¿sí? Es un desacuerdo que no logran resolver, por lo tanto terminan separándose. Tiene que ver con llevar a Marcos, ¿sí? Que ya había ido en un viaje misionero con ellos y los había abandonado, y por lo tanto consideraba Pablo que no era prudente volver a llevarlo. Sin embargo, Bernabé quiere darle otra oportunidad. Al no lograr resolver esos desacuerdos es que terminan separándose, y esto me hacía pensar que a veces uno tiene desacuerdos con determinadas personas, ¿sí? Estos desacuerdos en un montón de ocasiones ponen distancia. Sin embargo, más adelante en el relato bíblico podemos ver que Pablo, al escribirle a Timoteo, ¿sí?, le dice que vuelva a llamar a Marcos porque le era útil, y lo reconoce a Marcos como que ha madurado y se ha convertido en un obrero fiel. También no es solo con Bernabé que tiene un desacuerdo, también tiene un desacuerdo importante con Pedro. Este desacuerdo no tiene que ver con la sustancia del Evangelio en sí, pero sí tiene que ver con un comportamiento de Pedro que al apóstol Pablo no le había agradado. Y en ningún momento Pablo está intentando avergonzar a Pedro al escribirlo, sino que más bien lo que intenta es siempre poner la verdad del Evangelio por encima de todas las cosas, incluso por encima de las personas, por más importante que éstas sean, ¿sí? Sea él mismo o sea Pedro. Consideraba que con su actitud de alejarse de los gentiles cuando estaba en presencia de judíos, podía hacer sentir a los gentiles que no eran salvos de la misma manera y con los mismos beneficios que lo eran los judíos. Y esto parece haber sido comprendido por Pedro, porque Pedro en su segunda carta va a escribir acerca de Pablo, ¿sí? Muchos dicen que Pablo para este entonces ya había sido decapitado, ¿sí? Otros dicen que no, pero sí sabemos que es cerca del final de la vida de Pablo. Pedro más o menos en ese tiempo escribe: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. ¿Sí? No solo le llama amado hermano Pablo, sino le está dando a las cartas de Pablo el tenor de escritura divina, ¿sí? Le está dando la importancia de formar parte de las Santas Escrituras. Otra cosa en la que podemos ver a Pablo como un hombre, así como nosotros, sí, como una persona, como vos y yo, es que él también tenía proposiciones en su corazón. Sí, se proponía hacer cosas, pero no siempre esas cosas podía llevarla a cabo. Así lo vemos en Romanos, el capítulo 1, el versículo 13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Sí? Aunque él tenía sus propios proyectos y sus propios propósitos, sabía que debía estar atento a cuál era la voluntad del Señor y a dónde lo dirigía el Espíritu, ¿sí? Y entonces, a pesar de que él tenía sus propios propósitos, podía esperar, ¿sí?, en la voluntad del Señor. Era una persona directa, ¿sí?, de decir las cosas de una manera directa, pero no de una manera ofensiva, sino de una manera directa, sobre todo en lo concerniente al pecado, ¿sí? Le interesaba que quedara claro, ¿sí?, qué cosas eran pecado y de cuáles debía apartarse una persona o una iglesia, porque entendía que cortando con el pecado de raíz es como preservaba a las vidas para que no cayeran en perdición. Así es que esta condición de ser directo no le ganó la simpatía entre muchas personas, ¿sí? Sin embargo, a pesar de expresarse de esta manera, también era una persona de fuertes vínculos, de expresar amor y cariño
a lo largo de sus cartas vemos que continuamente está llamando a los hermanos de las diferentes iglesias, hermanos amados, amados míos, hijitos míos, ¿sí? Era una persona de establecer vínculos fuertes, incluso con Timoteo, al que consideraba un hijo realmente en la fe. Era un hombre que puso todos sus recursos al servicio de la obra, ¿sí? Si vemos 2 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 15, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, ¿sí? Él no tenía el mayor reparo en entregar todas sus posesiones para el servicio de la obra, ¿sí? Para el bien de la obra. Y esto lo hacía con placer, no era un peso. Y no solo esto, sino que también era un hombre trabajador, ¿sí? Tenía un oficio que era hacer tiendas, ¿sí? Si usted quiere lo busca luego en Hechos, el capítulo 18, ¿sí? Este hacer tiendas le servía para poder sostener su ministerio de los que estaban con él, pero no solamente era una manera de sostener el ministerio, ¿sí? Sino que también el hecho de hacer tiendas era verlo a Pablo en lo que solía hacer, que era entrar en la vida cotidiana de las personas y llevar el mensaje del Evangelio hasta allí, ¿sí? Porque la palabra nos dice que aún él enseñaba, trabajando de día y de noche, no dejaba de enseñar, ¿sí? Así que este momento de trabajo no era más que solo otro lugar donde el apóstol iba a hablar del Evangelio, ¿sí? Él, si le tocaba estar en una sinagoga, hablaría en la sinagoga o en una plaza, ¿sí? O en el trabajo mismo. Sabía estar agradecido. Filipenses 4 nos dice que sé vivir humildemente y tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, ¿sí? Él sabía contentarse, tenía realmente gozo en su corazón, sabía pasar por momentos buenos y por momentos de escasez, así como nos pasa muchas veces a nosotros en nuestra vida cotidiana. Hay años que tenemos abundancia, que en nuestro trabajo realmente somos bendecidos, que podemos concretar proyectos en nuestro hogar, realizar reformas, tener un crecimiento realmente en lo económico, en lo laboral. Y hay otros años donde quizás no, hay escasez, ¿sí? Tenemos que saber administrar lo que tenemos porque no es suficiente. Otras veces pasamos por falta de trabajo, ¿sí? En todas las situaciones él estaba enseñado. Sabía disfrutar cuando venían tiempos de bonanza y había abundancia, y sabía también ser agradecido en los tiempos de escasez, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Su comportamiento era intachable, ¿sí? Yo muchas veces reflexiono acerca de frases que digo, solo Jesús y Pablo podrían decir estas frases, y lo reflexiono como siendo crítica conmigo misma, pensando, pero realmente Jesús quisiera que nosotros fuéramos capaces de decir estas frases como decía el apóstol: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿sí? Ojalá todos pudiéramos tener tal entrega, tal unión con Cristo, santificarnos de tal manera, ser intachables como es esta característica del apóstol Pablo, que pudiéramos decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Realmente creo que hoy como cristianos no podemos decirlo, y realmente tenemos que volver a pensar que es voluntad del Señor que nosotros le reflejemos en todas las cosas, que seamos intachables de esta manera. Hacia el final de su vida podemos ver, por lo que conocemos nosotros, escribe la segunda carta de Timoteo, ¿sí? Es una carta muy profunda, muy íntima, muy emotiva. Sabemos que para este entonces, para el final de su vida, él ha tocado muchos corazones de muchas personas, ha viajado lo que se calcula aproximadamente 4.500 kilómetros, ¿sí? De distintas maneras, ¿sí? En barcos, caminando, ha tocado muchos corazones y ha fundado iglesias, de las cuales ha estado siempre pendiente, escribiendo desde el lugar donde estuviera, así sea una prisión. Y llegan estos últimos momentos de
de su encarcelamiento en Roma y escribe una carta a su hijo en la fe, Timoteo, una carta que, como dije antes, muestra intimidad, muestra profundidad y muestra muchos sentimientos expuestos del apóstol. En este caso le pide que venga pronto a verlo y que se había sentido desamparado por muchos en su primera defensa. Y pensamos que luego de haber dado tanto y brindado tanto, él se siente solo. Llega un momento donde se siente solo y le pide a Timoteo que venga, ¿sí? Porque quiere sentirse acompañado por aquellos que ama. Solo Lucas está con él. Comienza a hacer frío porque le pide a Timoteo que le traiga su capote, ¿sí? Y lo vemos ahí en el final de sus días como podríamos estar nosotros, como muchas veces sintiéndonos desolados, necesitando compañía, necesitando que aquellos que amamos estén ahí apoyándonos, sintiéndose en su cuerpo la edad, ¿sí? Ya era un hombre de edad, no un jovencito, pero sabemos que también tenía una enfermedad crónica y él tiene frío. Pero él va a terminar, ¿sí? En segunda de Timoteo, el capítulo 4, ¿sí? Va a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, ¿sí? Él tenía esta seguridad. Él, en medio de todas las cosas que había padecido y había sufrido y las que estaba por sufrir porque sentía que se aproximaba el momento de su muerte, tenía la seguridad de que Dios estaba con él, acompañándolo, ¿sí? Guiándolo, que era aquel que no lo había dejado, que estuvo presente aun cuando todo el mundo le faltó en su defensa, ¿sí? Ahí estaba el Señor. Y él se podía sentir como un obrero aprobado, ¿sí? Como un atleta que había llegado a la meta y podía tener la seguridad de recibir este galardón de parte del Señor. Así reflexionamos en que nuestra vida con el Señor muchas veces va a comenzar así, como la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Quizá primero siendo opositores o negándonos al Evangelio antes de tener un encuentro con el Señor. Y luego al encontrarnos con Él, hay un montón de personas que sufren, ¿sí? Vemos que tienen padecimientos, que reciben de muchos lados azotes, incomprensión de otros. Pero llega ese tiempo donde nosotros podemos sentirnos satisfechos y gozosos, así como se sentía el apóstol, solo por el hecho de ser salvos, solo por el hecho de que el Señor nos haya considerado dignos de poder predicar su palabra. Y podemos sentirnos satisfechos cuando el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Esta es la enseñanza que nos deja el apóstol Pablo. Que Dios te bendiga. Necesito un toque de ti. Yo necesito un toque de ti. Que tu Espíritu Santo me llene, Señor, necesito un toque de ti. Necesito, así es Dios, un toque de ti. Te necesitamos, Dios. Yo necesito un toque de ti. Que tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu Santo
que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo me llene, Señor, necesito un toque de ti. Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde adoración. Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde el corazón. Una vez más le decimos, Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde adoración. Rey, Señor, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde el corazón y te pide, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate.